¿Cómo les va? Buenas noches. Qué gusto enorme estar una vez más compartiendo nuestro programa, que ya se hizo habitual los días viernes después del noticiero. Y se trata de Te invito un café. Es una forma de acercarnos a las personas que nos interesan, ¿no? A la sociedad, para saber cómo lo hacen, por qué lo hacen. ¿De qué estamos hablando? De involucrarse con lo que, bueno, el resto de la sociedad los mira con mucha atención, que pueden ser cuestiones de salud, cuestiones sociales, de interés cultural, laboral, etc. Y, bueno, francamente, estos espacios nos permiten ir conociendo a esas personas, porque muchas veces pequeños detalles hacen que sean realmente inspiradores para el resto, Estamos necesitando que todos nos encaminemos para tratar de encontrar un mundo mejor. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Todo lo que hacemos es para encontrar un mundo mejor. A veces con aciertos, con errores, creyendo que nuestros caminos son los correctos, y después, bueno, nos encontramos con personas como las que normalmente invitamos y nos señalan de alguna manera el camino, Hoy tenemos el gusto de presentar a alguien que, bueno, ciertamente tiene una trayectoria que en lo personal, pero más allá de eso, hay mucha gente que observa con atención, es involucrada con cuestiones de las que, bueno, muchos prefieren quedarse en la casa. Y ya les voy a contar quién es. Pero para eso, nosotros elegimos una frase, como siempre lo hacemos, porque de alguna manera por ahí la entrevista se resume en esa frase, o al menos es la búsqueda que vamos a hacer. Y es, presten atención, esto lo dijo Albert Einstein, que la vida es una especie de bicicleta. Si querés mantener el equilibrio, pedalea hacia adelante. No se puede mantener el equilibrio quieto en un solo lugar. Silvia Medina, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está, Silvia? ¿Bien? Bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Profesora Silvia Medina. Sí. Bueno, ¿profesora de qué? Profesora superior de Ciencias Sociales y psicóloga social. Psicóloga social y profesora superior en Ciencias Sociales. Creando la escuela de la unidad penal, prácticamente. Sí, la escuela de la unidad penal fue, digamos, en su momento proyecto, no solamente mío, obviamente de todo lo que fue la gestión, pero bueno, fue una de las que articulé con los internos cuando fue el último motín grande que hubo en la provincia de Entre Ríos, y de los 20 puntos pedidos por los internos, uno de ellos, uno de los principales, era la escuela secundaria, porque les contaban con la escuela primaria. Pero bueno, después sacar el interno a estudiar afuera y todo esto significaba siempre problemas, o problemas cuando salían, o problemas de traslado. Ahora, ¿ya estabas involucrada con la unidad penal, Sí, con los internos? Sí, con los internos, sí. ¿Por qué razón? Y la verdad que muchas veces me pregunto en estas cosas que por qué uno se involucra, y a veces puedo encontrar respuestas. Hacía mucho tiempo antes que, en realidad esto creo que tiene que ver con cosas de la vida y pasajes. Yo cuando era muy chica, hace muchos años, una vez había ido cuando se hacía la libreta, no el DNI que se hace hoy, me acuerdo que se hacía una libreta donde te sacaba el trámite, era en la policía. Me acuerdo que yo era chica y había ido con mi mamá y fue algo que me quedó siempre, y vi un niño que lo había trasladado y que gritaba mucho tras una reja porque te sacaban fotos, qué sé yo, pasaba por ahí. Y yo no sé si eso fue el clic de esa cosa que no la alcancé a entender nunca, ni tampoco podía, era una especie de miedo, era una especie de pregunta. Y creo que yo por ahí cuando pienso, ¿por qué me involucro desde acá? Creo que tiene que ver un poco con el registro de aquella imagen y también de un contexto donde yo fui un contexto de gente humilde. También esto tiene un origen de que por qué siempre me involucro con las inundaciones, ¿no? O sea, fui inundada, tengo a mi papá en una zona donde lo siempre, con casi 15 metros, pero cuando hay estas últimas inundaciones... Viene seguido bien. Evacuándose, digamos. Sí. Ahora, el sufrimiento, de alguna manera, por ahí, ¿querés evitar el sufrimiento de las personas, digamos? Yo creo que cuando uno ha tenido una
vida o una infancia, no sé si con sufrimiento, con una situación particular de barrio, de no acceder. Creo que eso es, yo en la vida por ahí lo llamo reparar algunas cosas que hayan tenido que ver, que quizás en ese momento uno no las vive con dolor, pero por ahí los reyes y mirar que los vecinos sí tenían y uno tenía algo menos. Creo que esa es un poco la historia de poder reparar. Yo le digo, uno está como reparando en la vida aquellas cosas de las cuales fue parte porque no buscado, ¿no? Digamos, uno nace en un contexto, y creo que hoy, con los años, creo que tiene mucho que ver con eso. Silvia, ¿y son personas especiales las que se encuentran en un contexto de encierro? Porque también sos directora del DIAC en Concordia, que bueno, es un dispositivo de lucha contra las adicciones, ¿no? ¿Te encontrás cómoda ahí, digamos, ayudando? Sí, me encuentro cómoda. También es una de las cosas que me he preguntado, ¿por qué trabajo mejor acá que en otros lugares? Para mí son personas, o sea, yo no miro el delito ni pregunto, digamos, para mí son personas. Cada persona que está en esta situación tiene una historia previa. O sea, nadie llega a una situación de encierro. ¿A vos te importa esa historia? Sí, me importa la historia. No... ¿Vos creés que en esa historia hay una génesis de por qué ese comportamiento? Sí. Si no, no tendríamos los índices que tenemos. O sea, cualquier penal del país, y si ampliamos el panorama de todos, los que están privados de su libertad, te diría que el 99 o el 98% son personas pobres. Entonces también tendríamos que hacernos esta pregunta. Los demás, no, ¿qué conductas tendrán los demás? ¿Por qué recae? Entonces siempre me interesó este tema. Y por lo general, esto de estar hoy en el dispositivo, que es el del barrio, Los Pájaros, yo siempre muchas veces digo, esto de los barrios es como la antesala. Es la antesala muchas veces del penal. ¿Cuánto hace que trabajás en el penal? Casi 25 años. 25 años. ¿Cuánto hace que estás involucrada con el tema de las adicciones, digamos? De la manera que lo estás, porque estás muy comprometida con eso. Formalmente, desde lo formal, desde las instituciones, empezamos el 2 de mayo del 2015. Vemos que tenés una educación ya forzada a ese ámbito, porque tenés un postítulo en... Bueno, sos profesora en Psicología Social, postítulo en Contexto de Encierro y una diplomatura en Consumo Problemático. O sea, ya definitivamente tu vida está destinada a ayudar a personas en esos ámbitos. ¿Qué dice tu familia? ¿Tenés hijos? Tengo 3 hijos. Han apoyado mucho, han entendido, creo que fue parte de nuestra vida. Estamos hablando de que yo tampoco nunca fui una persona de que haya tenido, yo a mis hijos no les he podido festejar un cumpleaños, por decirte. ¿En serio? Sí. Yo me separé cuando uno de mis chicos tenía 3, el otro 4 y el otro 6 meses. Ah, seguidito. O sea, fue una época muy difícil. ¿Te separaste por esta razón? ¿Tu esposo no entendía, digamos, tu compromiso social? No, por otras cuestiones. Por otras cuestiones, y porque también por ahí, cuando uno hace ciertas situaciones como el consumo, creo que también estaba por ahí, por ese lado. Claro. Y eso de alguna manera vos te llevó, digamos, también a... Con el tiempo pude entender, como esto que yo te digo, porque en ese momento cuando vos estás pasando por algunas situaciones de vida, creo que no tenés la capacidad de decir estoy haciendo esto por esto. Pero creo que también remite a cosas previas, porque yo recuerdo que yo tenía 13 años y tuve mi primera bicicleta. Y estábamos en un contexto humilde, de un barrio humilde, que tampoco teníamos... ¿Qué barrio? Barrio Vélez Sarsfield vendría a ser, porque
en la zona de calle Catamarca, Colón. Y yo me acuerdo de que... ¿Y tu padre a qué se dedicaba? Mi papá era mecánico. Ajá. Mi papá era mecánico. Después, grande ya mi papá, por estas cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con estas cuestiones que tienen que ver con las crisis del país, y que ingresó a ser mecánico de la policía. Ajá. Y bueno, jubiló ahí. O sea, en la última parte de su De vida... su vida se dedicó, digamos, a concretó, pero previamente a esto, digamos, mi mamá en un momento tuvimos un almacén de barrio, así que... Además, sí, el boliche. El boliche, sí. El boliche. Ahora, Silvia, vos decís, a los 13 años tuve mi primer bicicleta. Bicicleta, Bueno, pero tener la bicicleta era una cuestión, digamos. Ya tener la bicicleta significaba, para nosotros, los del barrio, ya otro estatus. claro, pero esta tenía que no solamente era la bicicleta por tenerla la bicicleta, sino que yo recuerdo que en esa bicicleta yo juntaba cosas, que no era que me sobraban, sino cosas. Y quizás hoy se están enterando mucho que incursionaba, me iba en mi bicicleta con una bolsita, y así conocí cerca del cementerio, entregaba la ropa, una cosa que no ¿Qué tenía. hacías, perdón? Llevaba ropa o cosas, Ajá. y la llevaba hasta escondida, te podría decir, porque me ¿Las iba donabas? y las donaba. ¿Qué juntabas? Juntaba. Ajá. ¿Recolectabas en la casa de los vecinos? Las mías, las de allá, ¿viste? Tampoco podía poner en palabra lo que hacía, pero yo me acuerdo de haber ido. ¿Y por qué lo hacías? No sé, en ese momento no sé por qué lo hacía, era como también un desafío. Nunca lo pensé así, de decir lo hacía porque me nacía hacerlo. Me acuerdo que en esos inicios estaba el barrio La Colina, ¿viste? Una cosa que a veces la pienso y yo digo, hoy no iría quizás de la misma manera, o sí, pero bueno. Sí, era un poquito más sano antes, ¿no? En el sentido de que Sí. podías andar con tu bicicleta y entiendo que un vecino iba a cuidar que esa nena que anda en bicicleta llegue a destino, digamos, ¿no? Sí. Hoy Está un poco más un poquito más complicado. complicado. Bueno, o sea que tenés un pasado desde tus inicios que tiene mucho que ver con eso. Sí. ¿no? Sí. Qué interesante, ¿eh? ¿Y tus hijos te vieron crecer en esto? Mis hijos me vieron crecer en esto, fueron parte de esto, porque mirá, hará más o menos 19, 20 años, el barrio donde estamos hoy trabajando, que es el barrio Los Pájaros, no existía. O sea, llegábamos hasta el barrio Villa Crespo. Claro, porque hoy el DIAC está en el barrio Los En el Pájaros. barrio Los Pájaros. O sea, digamos, ese barrio terminaba en el barrio Villa Crespo. Y ahí había un CDI, que hoy estaba, que incluso no se llamaba CDI. ¿Ese que está en la colina ahí? En el barrio Villas Crespo. Ah, en Que Villa era Crespo. toda la zona del Indio Gaitán, con su palmera, era una cuestión. No, pero quiero decir, es ese lugar que estaba solitario, en un descampado prácticamente. Sí, ahí marcaba como la finalización de... Y me acuerdo que una vez nos habían venido, viste, estas cuestiones de que vienen a pedir colaboración, y yo me acuerdo que dije, mira, yo para colaborar así, ¿de qué se puede colaborar que no sea llevando cosas? Entonces nos sumamos a un grupo, yo ya estaba en el profesorado, me sumamos a un grupo de ir a dar clases de apoyo escolar en ese lugar. Íbamos todos los sábados, llevábamos una merienda, siempre fui de gestionar mucho el tema de las redes, que hoy le puedo poner nombre a redes, ¿no? De hablar con uno, con otro. Se había instalado ese lugar, ahí surge la necesidad de los vecinos y se logró de hacer el primer playón deportivo, que después, bueno, también tuvo esta cuestión de que se perdió y está en vías de recuperación. El paso de los años, estos chicos que antes iban al CDI son muchos de lo que mandan hoy los hijos al dispositivo. O sea que ya estás atravesando generaciones. Generaciones y con gente que nos ha quedado esa cuestión de vínculo, como por ejemplo una persona territorial, como se denomina, que estuvo en aquella vez en el CDI y hoy es la que nos prepara la leche en forma voluntaria. Con Qué lindo, compromiso. qué bueno. ¿Tiene azúcar? Sí, bueno. Así que trabajás en el DIAC, trabajás en la unidad penal,
tenés horas, cátedras, me estabas contando en lo previo. ¿Cobrás bien? Lamento preguntarte esto, pero ¿sabés qué? Ya sé lo que me vas a contestar. Es muy probable que sepa, porque hay gente, las que se dedican a esto, normalmente no tienen sus horas muy rentadas. No, si tendríamos que trabajar por un sueldo, seguramente que no lo trabajamos. No, soy docente, mi mayor, digamos, mi ingreso es docente. ¿Dónde das clases? En la escuela secundaria de la unidad penal. Mi mayor carga horaria está ahí. Ajá. Y tengo licenciadas otras horas que estaban siempre desde la educación de jóvenes y adultos. Así que, bueno, mis horas quedaron ahí y las otras horas del día en el dispositivo. O sea, de algo hay que vivir, ¿no? De algo hay que vivir, de algo hay que vivir. Me tocó el conflicto docente, hace 6 meses que no estoy cobrando lo que se debe cobrar, estamos con todo este problema. Tenés, claro, también, entras en el problema de que... También quedé incluida en el problema y bueno, digamos, creo que creo que todo el equipo de gente que estamos, creo que el trabajo que hacemos, siempre hay un momento de charla y puesta que siempre nos decimos lo mismo. Si tendríamos que trabajar por lo que se cobra, seguramente que ninguno vendría. Esto traspasa, esto tiene otro sentido y creo que se ha formado un lindo grupo de gente donde muchas de las cosas que se hacen muchas veces se autosustentan desde nuestro bolsillo. Por ejemplo. Por ejemplo, ayer comenzamos en el dispositivo con una jornada en el barrio Los Pájaros, con una jornada que la vamos a instalar, ayer fue el inicio, de nocturnidad. Porque obviamente que hemos tenido chicos en problemas, chicos que han perdido la vida en el barrio, entonces lo charlamos con ellos, lo charlamos con los más grandes. Los más grandes nos habían pedido un espacio para poder estar los más grandes. Los más grandes significa de 12 a 20 años. Entonces ayer comenzamos, se hizo una comida, se hizo un buen guiso. ¿Nocturnidad hasta qué hora? La idea, ayer estuvimos hasta las 10 de la noche. La idea es ir extendiéndolo, porque fue nuestra prueba en el barrio. Y la verdad que no podemos... ¿Eso se hace sin plata? Se hace con aportes. Ajá. O sea, el municipio nos aportó, digamos, lo que nos aporta, digamos, hay un convenio entre Nación y municipio. Ajá, digo, pero ¿y las personas que van a trabajar en esas horas? ¿Cómo se sustentan? Se cobran, la parte del equipo, Ajá. cobran una beca. O sea, tampoco son personal que pertenece a la Secretaría. O sea, eso también es un poco que el Estado y los contratos en negro. Claro, me interesa eso, porque de todas las personas con las que charlo y están involucradas con el tema de las adicciones, normalmente es como que, digamos, tienen un espíritu que está por encima de sus intereses económicos, ¿cierto? Y me lleva a pensar que todavía no apareció un político que realmente le importe el tema, digamos. ¿Se lo puede pensar así? Yo escuché y muchas veces lo bueno de esto es no perder la capacidad de asombro, ¿no? Porque cuando uno ya empieza a pensar, a naturalizar o decís, bueno, con esto no se puede, es como que te invita a sumarte al no hacer. Yo escuché mucho todas las campañas que estaban puesto el eje acá, ¿no? Hay muchas cosas no digo que no hay un trabajo que no solamente queda en el discurso, sí sé que hay algunas cosas, acciones que se hacen. Lo que creo que no se hace como se debería hacer. Si no hay una política que implica obviamente un presupuesto que se destine a un presupuesto estable, un presupuesto organizado. No hay presupuestos. No hay presupuesto. ¿Cómo haces para sostener el día? ¿Cómo? Vuelvo a esto de que se firmaron convenios. Los convenios son entre Nación y municipio. Municipio con la nueva gestión ha estado, o sea, ha sido después de un tiempo, obviamente que empezamos un cambio de gestión con una
inundación, o sea, no era tiempo como para poder. Era como... Sí. Después sí pudimos ir, sobre todo con la secretaría a cargo de Guillermo Chenauce. Se logró, digamos, organizar el tema merienda, porque era también, o sea, muchas veces, y esto me lo han dicho muchas veces, bueno, pero si van a trabajar y el estímulo es la comida, me lo han dicho funcionarios, me lo han dicho gente que nos ha visitado. Si el estímulo está puesto en la comida, no tiene sentido el trabajo, tiene que ir por otro lado. Entonces yo siempre digo y contesto lo mismo. Cuando un chico tiene hambre, cuando un chico viene de un consumo problemático, cuando un chico viene de 3 días sin dormir y sin ingerir, y yo no me puedo sentar a explicarle que el consumo problemático o de riesgos y daño, tenemos que empezar por algo que lamentablemente es básico. Te digo lamentablemente porque es así, de decir, ¿comiste? Y ahora cuando ustedes hablan, por ejemplo, con el hombre político que es el que destina el presupuesto, ¿no es cierto? ¿Ustedes les cuentan estas cosas? Sí. ¿Hablan de estas cosas? Sí. ¿Pero se toman el tiempo para entenderlo? Los tiempos muchas veces de las gestiones no son los tiempos que, digamos... Bueno, pero hay tiempos. Sí, hay tiempos. Nosotros, sí. a ver si a lo mejor uno tiene mal el mapa en la cabeza de cómo funcionan estas cosas. Hay chicos que están saliendo a robar en este momento para sustentarse sus adicciones. Sí. Y estamos hablando de cientos de chicos, ¿o me equivoco? No te equivocás, creo que son más de cientos también. Más de cientos. Sí. Bueno, sí. De manera que estamos en una urgencia. Sí. Digo, estar deliberando si la comida es o no un elemento, al menos captar el chico y tenerlo cerca, siento que por ahí o no están bien asesorados o algo está pasando, digamos. Sí. O no hay interés en resolverlo. Yo no quiero decir, siempre tengo la cuestión esperanzadora de no quiero decir que no hay interés. No, porque el interés puede ser sano, ¿eh? Ojo que a lo mejor el interés está puesto en otro lado. Sí, quizás hay muchas demandas, quizás el problema social que tenemos en Concordia es amplio, digamos, sí te digo que se van logrando cosas, pero no las cosas que se deberían, digamos, porque esto no se debería estar planificando día a día, debería haber una política, pero no solamente de Concordia, digamos, esto tiene que ser a nivel ejecutivo, si estamos hablando de que las secretarías a nivel nacional, o sea, que se plantee esta problemática desde otro lugar. Con el municipio tenemos muy buena relación con la Secretaría, hemos logrado apoyo. Sí, en este momento te podría decir que estamos trabajando bien en el día a día. Esto es en el dispositivo y con lo que se viene haciendo. Esto es una cosa. Ahora, si la vamos a plantear como una problemática, está, porque vos sabés que estamos en una situación complicada y que se declaró de emergencia nacional. Creo que se deberían de pensar políticas mucho más profundas y mucho más... Se notan en los presupuestos, ¿no? Porque gente capacitada hay. Sí. Cuando no hay presupuesto se nota el desinterés. O sea, no es, hasta diríamos, es una ecuación, es matemático. Sí. Bueno, qué historia. Me cuesta preguntar esto, pero siento que es necesario, porque a veces yo sé que hay profesiones que no son de resultados, ¿no? Que son de permanencia, de estar, de acompañar. Pues los resultados se ven en otros. Pero acá es de resultados. Sí. El DIAC, por ejemplo. Sí. O sea, ustedes se ponen frente a ustedes metas en ese sentido. Sí. Nosotros cuando empezamos con la denominación CEPLA, que eran Centros Preventivos Locales de Adicciones, o sea, la línea estaba puesta en la prevención. A través de distintas actividades, a través de la cantidad de horas que un chico o un joven puede estar en los dispositivos, obviamente que eso implica menos tiempo afuera. Cuando se plantearon como dispositivos integrales de abordaje territorial, incluye la parte de prevención y asistencia. Te puedo decir que sí, no te voy a decir que de 180 o 200 personas que circulan diariamente por el dispositivo, tenemos de decir, sacamos 50,
pero podemos sí contabilizar que te podría decir que 10 en poco tiempo han salido. ¿Y eso es un buen número? Para nosotros Es extraordinario. Es extraordinario, es extraordinario. Ayer, por ejemplo, que tuvimos la primera jornada de nocturnidad, que un joven en riesgo o en consumo esté en el dispositivo desde las 2 de la tarde y se retire a las 22. Ya es muy bueno. ¿Qué te parece? Ahora, Silvia, llegan chicos con una problemática muy complicada con las adicciones, Sí. Compromiso de alimentos también. También. ¿Y educativos? También. O sea, hay chicos que tienen su futuro muy comprometido. Muy complicado. Una de nuestras líneas de acción, obviamente, que es la inclusión, porque se parte desde el sujeto de derecho. Fíjate vos, esto que estábamos hablando, un poco de las contradicciones, ¿no? Partimos desde que somos sujetos de derecho y trabajamos sobre ¿Les importa a ustedes cómo empiezan a drogarse? No, ni con qué tampoco. No. No. La cosa Porque no recuerdo pasa. que hablar de este tema nosotros estamos trabajando en los medios hace muchos años, en la radio hace más de 25 años. Y hablar de estas cosas, por ahí que se nos apareció un oyente y nos contaba, nos decía que por ejemplo en la casa no lo atendían, por ejemplo se sentía solo, entonces empiezan a drogar. ¿Siguen siendo esos elementos los que llevan a una persona? Digamos? No, algunos sí y otros no. Hay que tener en cuenta muchas cosas, muchas hipótesis. A mayor cantidad de hipótesis uno puede ir. Obviamente que existe si las instituciones están en crisis, la familia es una de las que mayor en crisis entró, y esto no es de hoy, no es del barrio Los Pájaros, es una cuestión que tiene que ver con todo lo que nos viene pasando. Creo que se ha profundizado desde la década del 90 en adelante, ¿no? Yo no me puedo sentar con un chico a preguntarle qué toma y porque esto también en un tiempo fue así. Yo he hecho muchísimas capacitaciones donde nos explicaban que la cocaína hacía tal cosa, que la pastilla tanto. No importa eso. Entonces muchos de los que concurríamos a ese tipo de formación, yo me acuerdo que había como también una especie de morbo de decir, ¿y qué sentís cuando se te lastima? Bueno, en realidad la cosa no pasa por ahí. La cosa pasa por saber, primero y principal, que el chico tenga una referencia de que existe un lugar donde para él es parte de un cuidado. ¿Y qué hacen? ¿Los escuchan? Los escuchamos, la puerta está abierta, ya cuando partimos de que si hay un lugar donde si yo no tengo y tengo que estar en una esquina y tengo enfrente un lugar donde puedo entrar y soy recibido, creo que ese es el comienzo del abordaje. ¿Y qué le dicen? Vení por acá, Vení, que este es tu lugar. ¿puedo entrar? Sí, vení. ¿Querés que tomemos unos mates? Tomamos unos mates. Nos sentamos, charlamos. ¿Nunca le cuestionan por qué No, viene? no, ni por qué viniste así, ni por qué hiciste, no sé. Por ahí alguna cuesta que este es mi rol por ahí de decir, pero mirá cómo estamos, a ver, tenés hambre, ahí con tenés hambre, querés comer algo, también sabemos qué sustancia está, porque si estuvo consumiendo algún tipo de sustancia que le quita el hambre, sabemos cuál es, y aquella que le estimula el hambre también. Entonces empezamos por esto, ¿no? Al rato seguramente que hemos sacado historias muy dolorosas, como por ejemplo, y esto también la noche también surgió así en una charla, de decir por qué nos consideran malos. Yo me acuerdo de un chico que me dijo, un día estábamos charlando en esto un poco desde la utopía, de decir no, pero hay que ser respetuoso. Y él me contestó, acá nosotros no podemos ser buenos, señora, en este barrio no podemos ser buenos. Entonces yo le digo, mirá, ¿y por qué? Y no, acá no se puede ser bueno. Entonces, cuando él me dijo esto, yo me fui pensando, ¿no? Pero también pensé que él también sabía lo que era lo bueno y lo malo. Porque si yo te digo a vos, yo no puedo ser buena acá, es porque también tengo un registro de que hay en otro lugar donde sí puedo ser buena. Claro. Entonces, partimos desde ahí. El contexto, la inclusión educativa. ¿Son víctimas muchas veces? Sí. ¿Todas las veces? Y yo te diría que mayormente sí. Un niño que nace en ese contexto, nosotros tenemos niñitos, estoy hablando de 2 años,
sea que quizás no están en la edad como para ingresar, pero están en riesgo y el niñito se levanta, y como se levanta, ¿y yo qué hago? ¿Cierro la puerta? Claro, por supuesto. No puedo. Se nos termina el tiempo y es una lástima, pero nos quedan 2 minutitos nada más. Quiero preguntarte algo. Vos te encontrás con una realidad todos los días, una puerta abierta todos los días, viene alguien, le decís, epa, ¿cómo estamos? ¿Tenés sueños? ¿Soñás con ese mundo mejor que todos tenemos? ¿Y cómo es? Continuamente. Que ojalá que no tengamos programas como este para hablar de esto, que podríamos tener programas para transmitir lo bueno, para transmitir lo bien que estamos, que ojalá que todo este tipo de dispositivos algún día se erradiquen porque no tengan sentido de estar, porque si una persona no tiene eso es porque tiene garantizados sus derechos, tiene trabajo, tiene inclusión educativa, ojalá, sueño todos los días con eso. Sueño que me enoja mucho cuando escucho a las personas que piden penas más duras y más cárceles. Y yo digo, si pensamos más cárceles y pensamos penas más duras es porque algo no estamos haciendo bien nosotros. Porque deberíamos pensar en armar, construir más escuelas que cárceles. Y pensar que algún día pienso que se caigan los muros y que todos los que alguna vez estamos, porque yo me siento un poco de adentro, podamos estar mirando cuando están tirando los muros de las cárceles. Sueño con eso. Mi vida no está triste, digamos, yo siento una energía muy especial. Es que no paras nunca, se nota, una persona triste queda paralizada. No paro, tengo las recompensas, hoy hablábamos un poco de las recompensas de la vida. Sí tengo las recompensas porque... Sí, porque me dijiste que cobrás 10.000 pesos, lo quiero decir. Sí, bueno. 10.000 pesos para todo el trabajo que haces, realmente, yo lamento decirlo, pero bueno. ¿Qué sé yo? Mira, la recompensa mía es, por ejemplo, que mis hijos que en algún momento me acompañaban a Villa Cresto y que compartían sus juguetes. ¿Estuvieron con vos acompañando? En esa época sí, y me siguen acompañando hoy. Hoy se pudieron ir, estudiaron en la universidad, laburaron siempre, porque yo no podía sostener estudio y todo lo que significa. Te convertiste en padre y madre. También, y que hoy uno diga, tengo un caso emblemático de mis hijos que es piloto, y el sueño era bastante costoso. Bueno, hoy está volando y también el flaco la hizo igual que yo. Decime una frase, si la tenés, que resume un poco lo que sos, lo que haces. El cambio es la actitud. Esto también lo hemos trabajado mucho con los chicos y hay algunos murales pintados en un trabajo que se hizo con una muralista y una compañera que tuvimos el año pasado, que se pintaron murales en el penal. Y a todos le poníamos la frase que el cambio era la actitud. Cuando uno tiene una actitud, cuando alguien te escucha y cuando alguien te genera esperanza, creo que la cosa pasa por ahí. No pasa ni por los 10 ni por los 5, sí, deberíamos tener otro tipo, pero creo que es eso. Cuando la sociedad vamos a cambiar, cuando empecemos a tener todos una mirada un poco más y decir, bueno, yo también soy parte del barrio Los Pájaros, soy parte de la zona sur. No aquel barrio, sino nuestro barrio. Nuestro barrio. Te agradezco mucho. No, les agradezco a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Silvia Medina, señores. Muy bien, nos vamos. Y yo realmente quiero valorizar nuevamente esto de la bicicleta de Einstein, a partir de todo esto que uno va hablando, va conociendo, se va enriqueciendo en la vida. Que la vida es una especie de bicicleta, que si querés mantener el equilibrio, hay que pedalear para adelante. Que la pase bien.